la práctica y luego vamos a pasarnos a nuestra guía, ¿sí? Porque, bueno, en esta presentación que les voy a mostrar vamos a repasar algunos conceptos generales y luego vamos a pasar a la guía para hablar específicamente de los selenoides, que es con lo que se debería trabajar hoy día en el laboratorio. Yo creo que esta clase no nos va a tomar la hora y media, tal vez sea un poco menos, porque esta práctica está dividida en dos partes. Una parte que es para toma de datos, para realizar mediciones y posteriormente procesar una memoria de cálculo. Y otra parte que es una parte más que todo de observación. Entonces, como no vamos a hacer esa parte de observación, nuestra práctica va a estar comprendida únicamente por una parte. Vamos a hablar un poco de esas observaciones, pero hasta ahí nomás lo vamos a ver. Bueno, entonces, no sé si quieren comentar, consultar algo antes de empezar con la clase. Los escucho mientras voy compartiendo la presentación de la clase. No olviden, jóvenes, registrar su asistencia en Moodle. Ya está listo. No, yo lo voy a sacar. Esto está poniendo ahorita. Listo. Estaba cambiando de rato. Bueno, entonces la práctica de hoy titula Magnetismo y vamos a ver un ratito los objetivos que vamos a cumplir en esta práctica. Por si acaso, estos son objetivos diferentes a los que se muestra su guía, porque los objetivos de su guía son más abocados hacia la práctica hecha en el laboratorio. Así que en esta práctica virtual, estos son los objetivos que vamos a tratar de cumplir el día de hoy. Primero, vamos a repasar conceptos de magnetismo, campos magnéticos e inducción electromagnética. Obviamente todo eso ustedes ya lo conocen, supongo que ya deben estar finalizando este tema en su avance teórico, entonces los vamos a repasar a grosso modo todos esos conceptos. Luego aquí dice aprender la regla de la mano derecha, izquierda y palma derecha para la determinación de fuerzas magnéticas. Obviamente, eso no es algo que se vaya a aprender, porque eso, bueno, en realidad aquí debería ser recordar la regla de la mano derecha para la determinación de fuerzas magnéticas. Esto solamente lo vamos a recordar a grosso modo porque, como les digo, es algo que supuestamente ya lo han avanzado con su docente de teoría. Luego vamos a determinar fuerzas magnéticas sobre cargas y conductores. Vamos a aprender, dice nuevamente aquí, pero en realidad es repasar la regla de la mano derecha para determinar la dirección de los campos magnéticos. Luego vamos a determinar campos magnéticos aplicando la ley de Ampère. Vamos a aprender a determinar campos magnéticos inducidos aplicando la ley de Faraday y la ley de Lenz. Y por último, esta es una tarea extra que la van a cumplir también en esta práctica. Van a realizar una investigación sobre la aplicación del magnetismo en la ingeniería industrial, para que, bueno, un poco puedan empaparse más de este tema. Ahora sí, ya hemos planteado los objetivos. Tranquilos que este documento, al igual que todos los documentos anteriores, se los voy a compartir. Y ustedes ya identifican, si ven que alguno de estos objetivos no se logran cumplir, entonces los sacamos de lado. Pero si ven que se va a cumplir más de estos objetivos, hay que aumentarlos en el informe. Bueno, vamos a empezar con una introducción del tema. Vamos a pasar todo esto de largo. Quiero que se vea toda la pantalla completa. Listo.
Se ha salido. Bueno, primeramente vamos a hablar de lo que es el magnetismo, ¿sí? Esta práctica titula magnetismo. El magnetismo, jóvenes, es una propiedad que tienen algunos cuerpos en la naturaleza de atraer al hierro, de atraer al fierro. Estos materiales son conocidos como imanes. En la naturaleza existen imanes de manera natural, capaces de atraer pues a lo que es el hierro. El imán de manera natural se lo conoce como óxido ferroso férrico. Esa es la composición química del imán, que es esta sustancia capaz de atraer al fierro. También es conocido como la magnetita. Ahora, las sustancias magnéticas pues van a ser aquellas que son atraídas por la magnetita. Ahora, los imanes, por lo general, se presentan en una forma de barra. Y la particularidad de estos imanes es que si uno los deja en libertad, digamos, o los sostenemos en un solo punto central, el imán empieza a girar hasta que llega un momento en que se mantiene quieto. Y una de sus esquinas, una de sus puntas, apunta al polo magnético norte de la Tierra y otro al polo magnético sur. Es por eso que ustedes conocen las brújulas. Las brújulas están construidas con imanes cabalmente para orientarnos siempre hacia el norte de la Tierra. Ahora, estos imanes, como les he dicho, pueden existir de manera natural, pero también los hay de manera artificial. ¿Y cómo se crean estos imanes de manera artificial? A través de frotación y a través de el paso de una corriente eléctrica. Es por eso que aquí viene mucho la relación entre magnetismo y electricidad, que da lugar a lo que se conoce como el electromagnetismo. ¿Cómo se crean entonces estos imanes de manera artificial? Primero, si frotamos algún material con magnetita, creamos lo que son los imanes artificiales. Y podemos hacerlos de forma temporal o de forma permanente. Y en caso de que se someta, por ejemplo, a un conductor, una corriente eléctrica, podemos construir lo que son los imanes artificiales temporales, o también conocidos como electroimanes. Aquí podemos ver de manera en imágenes un poco de lo que son estos imanes. Ustedes conocen, han visto mucho lo que son estos los imanes, incluso uno de niño es bastante divertido, ¿verdad? Jugar con un imán. Ahora, estos imanes tienen una particularidad. Como sabemos, si nosotros dejamos en libertad un imán, este siempre va a apuntar una de sus puntas al polo norte y otra al polo sur de la Tierra. Es por eso que se dice que todos los imanes están formados por dos polos, un polo norte y un polo sur, que en realidad debería ser un polo que apunta al norte y un polo que apunta al sur, pero se los conoce como polo norte y polo sur de un imán. Ahora, ¿cómo podemos dejar en manifiesto la presencia de un campo magnético? El campo magnético, jóvenes, es una característica fundamental del magnetismo, en el cual se pone en manifiesto su poder de atracción o de repulsión. Pero ¿cómo podemos nosotros identificar la presencia de un campo magnético? Para eso existen lo que son las líneas magnéticas. Un campo magnético es algo similar a un campo eléctrico. Recordemos que el campo eléctrico era una propiedad de la materia en la que pone de manifiesto su existencia. En este caso, el campo magnético es ese campo que rodea al imán. ¿Cómo podemos identificar su presencia? Hay una práctica bastante fácil de realizar. Si nosotros colocamos un imán en la parte inferior de una hoja y sobre esta espolvoreamos limadura de hierro, vamos a ver que esas limaduras empiezan a formarse de tal manera
que se ve más o menos una imagen como esta. Similar a lo que hacíamos, recuerden, para verificar la existencia del campo magnético con aceite de ricino y semillas de sémola. ¿Recuerdan? Hacíamos exactamente lo mismo, solamente que en este caso es mucho más fácil porque aquí no hay necesidad de pasar corriente ni nada por el estilo. Directamente con un imán y realizando este experimento podemos ver cómo se van formando esas líneas magnéticas o líneas de fuerza magnéticas. Ahora, hay una particularidad también con esto de los imanes, que es, sabemos, todos los imanes están formados por un polo norte y un polo sur. Y también existe una fuerza de atracción, ¿verdad? Porque si nosotros colocamos un imán sobre cualquier cuerpo metálico, por ejemplo, va a haber una fuerza de atracción entre ellos o una fuerza de repulsión. La particularidad en estos polos de los imanes es similar al que podemos encontrar relacionado a las fuerzas entre cargas eléctricas. Polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Esa es la particularidad que existe en los imanes. Otra característica fundamental es que todos los imanes están formados por dos polos, un polo norte y un polo sur. No existe un imán monopolar. Si nosotros partimos una barra de imán, se va nuevamente a formar un polo norte y un polo sur. Como les digo, no existe, o bueno, hasta ahora no se ha encontrado la existencia de un imán monopolar. Bueno, ahora vamos a seguir repasando un poquito. Como les comentaba hace un momento, cómo nosotros podemos evidenciar la presencia del magnetismo. Para eso existe lo que se conoce como campo magnético y lo que les hablaba hace un momento. El campo magnético es ese espacio que rodea un imán, como les decía, en el cual se puede ver el poder de atracción o de repulsión que manifiesta este imán. Ahora, supuestamente el campo magnético es un campo infinito alrededor del imán. Sin embargo, es más potente, digámoslo así, cuando se encuentra a las proximidades del imán. Ahora, ¿cómo nosotros podemos representar ese campo magnético? Como les decía hace un momento, el campo magnético se los representa con las llamadas líneas de fuerza magnética. La particularidad de estas líneas de fuerza es que siempre circulan de polo norte a polo sur de un imán. Por ejemplo, si nosotros tenemos, no quiero marcador, si nosotros tenemos un imán, obviamente formado por un polo norte y un polo sur, las líneas de campo magnético en este imán siempre son de la siguiente manera. Salen del polo norte y se dirigen al polo sur. Esa es la particularidad de las líneas de campo magnético. En este caso, fíjense, podemos ver que aquí yo tengo la presencia de un imán. Y estas son las líneas de campo magnético. Este es el polo norte del imán y este es su polo sur. Porque podemos ver que las líneas de campo salen del polo norte y se dirigen al polo sur. En esta imagen que vemos aquí, fíjense, aquí podemos ver dos imanes. Un imán aquí y otro imán aquí. Y fíjense cómo se forman estas líneas de campo. Si las líneas de campo se forman así, es porque existe un polo norte y un polo sur. Por eso es que las líneas de campo son como cerradas y siempre saliendo de norte y dirigiéndose al polo sur. Entonces, esta es una manera de representar gráficamente la existencia de un campo magnético. Pero, ¿cómo podemos nosotros medir o determinar específicamente la existencia de ese campo magnético? Recuerden que cuando nosotros intentábamos determinar la magnitud de la intensidad del campo eléctrico, necesariamente debíamos situar una carga de prueba dentro de las proximidades del campo. Para determinar la existencia o para cuantificar la magnitud de un campo magnético,
también se requiere medir la magnitud de una fuerza magnética. Esa fuerza magnética va a ser la fuerza que ejerce el campo sobre una partícula de prueba ubicado en el punto donde deseo determinar la existencia del campo magnético. Entonces, fíjense que para poder cuantificar un campo magnético, necesariamente yo debo conocer previo el valor de una fuerza magnética que genera el campo sobre una carga de prueba situado en él. Aquí vamos a ver dos conceptos fundamentales relacionados a lo que es el campo magnético. Uno es la densidad de flujo magnético. ¿Qué quiere decir la densidad de flujo magnético? Es la cantidad de líneas de fuerza que atraviesan de manera perpendicular a una determinada área. Y eso se ve de manera gráfica en esta imagen que les muestro aquí. Fíjense, aquí yo puedo ver, obviamente, líneas de fuerza, lo que me indica la existencia de un campo magnético. Y para cuantificar la densidad de flujo magnético, yo necesito saber la cantidad de líneas de fuerza que atraviesan una determinada sección de manera perpendicular. Por lo tanto, fíjense que para determinar la densidad de flujo en esta partecita, necesito cuantificar la cantidad de líneas de fuerza y el área a través de la cual pasan esas líneas de fuerza. Ahora, la intensidad de campo magnético está relacionada con el campo magnético a través de esta fórmula. Entonces, fíjense que un campo magnético se puede calcular conociendo la permeabilidad magnética, que es un valor que viene dado por tablas y está en función del medio en donde se crea ese campo magnético. Y obviamente la intensidad de campo magnético. Ahora, vamos a ver entonces cómo poder determinar el valor de la fuerza magnética que me permite a mí cuantificar o verificar la existencia de un campo magnético. Para eso es que aplicamos lo que se conoce como la ley de Lorentz. La ley de Lorentz es una ley que me permite determinar el valor de una fuerza magnética. ¿Cuándo existe una fuerza magnética? Una fuerza magnética se da cuando hay una partícula que está en movimiento dentro de un campo magnético. Entonces, ¿cómo puedo cuantificar el valor de esa fuerza magnética? Pues está en función de la partícula o de la carga de la partícula, la velocidad que tiene la partícula en movimiento y el campo magnético sobre el cual se mueve esa partícula. Fíjense que aquí aparecen flechitas. Por si acaso, estas flechitas indican que el campo magnético es una magnitud vectorial y la fuerza también es una magnitud vectorial. Por eso aparecen esas flechitas a los costaditos. Entonces, fíjense que la fuerza magnética había sido, ahí está, fuerza magnética había sido el producto vectorial entre la velocidad de la partícula que se mueve en un campo magnético y el valor de ese campo magnético. Ahora, existe la regla de la mano derecha que me permite a mí identificar o saber la dirección que tiene esa fuerza magnética. Ahora, hay varias características relacionadas a la fuerza magnética, algunas muy relacionadas o muy similares con la fuerza eléctrica que calculábamos en un inicio de cuando empezábamos a estudiar electricidad, pero existe una particularidad. Esta fuerza magnética es siempre un vector perpendicular al plano que forma el vector velocidad y el vector campo magnético. Aquí podemos ver de manera gráfica, fíjense, aquí puedo ver la presencia de un campo magnético. El campo magnético al igual que el campo eléctrico, pues se lo puede graficar de la siguiente manera, siempre siguiendo una determinada dirección.
Y fíjense que aquí hay una partícula en movimiento a través del campo magnético. Pero cuando esta partícula se mueve paralelo al campo magnético, no existe la presencia de una fuerza magnética. Para que haya una fuerza magnética, necesariamente debe haber un ángulo que se forme entre la velocidad y el campo magnético. Es decir, para poder determinar la presencia de la fuerza magnética, la partícula que se mueva al interior del campo magnético no tiene que ser paralela al campo. Y fíjense, de aquí en esta gráfica podemos identificar más o menos cómo se puede presentar el vector fuerza dentro de un campo magnético. Aquí en esta gráfica podemos ver las líneas de campo y aquí una partícula que se mueve en ese sentido. Entonces, fíjense que hay un ángulo entre el vector campo y el vector velocidad de la partícula que se mueve. Y la particularidad que hay entre la fuerza magnética y el plano que forman estos dos vectores es que son perpendiculares. Fíjense, la fuerza magnética va a ser siempre perpendicular al plano formado por la velocidad y el campo magnético. Hay una regla, que es la regla de la mano derecha, que les comentaba, que permite determinar la dirección de la fuerza magnética. Aquí no lo tengo en imagen, la regla de la mano derecha, pero bueno, aquí en un texto más o menos se muestra cómo poder hallar la dirección de una fuerza magnética. La regla de la mano derecha dice lo siguiente. Primeramente, hay que apuntar los dedos en la dirección del campo. Con la velocidad, esa no es muy buena esa regla. Aquí hay una regla de la mano derecha que dice, primer punto, hay que apuntar los dedos en la dirección de la velocidad y a continuación enrollarlos hacia la dirección del campo. Entonces, fíjense que de esta manera, para determinar la dirección de una fuerza, fíjense en este gráfico, primeramente los dedos tienen que apuntar en la dirección de la velocidad. Fíjense aquí este vector rosadito me apunta la velocidad, digamos, hacia mí. Luego, los otros dedos hay que enrollarlos en la dirección del campo. Entonces, fíjense que si la velocidad viene de esta manera, los dedos se enrollan hacia este lado. Y fíjense que el dedo pulgar me indica la dirección de la velocidad. Entonces, utilizando esa regla bastante sencilla, se puede determinar la dirección de la fuerza magnética. No se olviden, los dedos apuntan hacia la dirección de la velocidad. Luego hay que enrollarlos en dirección del campo magnético. Y el dedo pulgar me indica la dirección de la fuerza. Sí, ahora vamos a ver un poquito que también existe la presencia de una fuerza magnética sobre una corriente. Hay un experimento realizado allá por el 1820 por un físico llamado Ørsted, algo así es su nombre. Él ha podido demostrar que colocando una brújula cerca de un conductor por el cual circulaba corriente, esa brújula empezaba a moverse. O bueno, la punta de la brújula empezaba a moverse. Lo que indicaba que ese conductor funcionaba como si fuera un imán, gracias a la corriente que circula a través de él. Por lo tanto, existe una fuerza magnética que actúa sobre una determinada corriente. ¿Cómo puedo determinar esa fuerza magnética o vector fuerza magnética? Ocasionada por una corriente que circula a través de un conductor. Fíjense, aquí puedo ver de manera gráfica un conductor. Estas cruces me indican que existe la presencia de un campo magnético, pero entrante a la pantalla. ¿Por qué se lo muestra de esta manera?
Bueno, el campo magnético sabemos que se lo representa con las líneas y obviamente de norte a sur. Entonces, un campo magnético de esta manera me indica que el campo es en esa dirección. Un campo magnético hacia allá me indica pues que su dirección es hacia allá. Pero si de manera gráfica nosotros vemos esto, crucecitas, representa un campo magnético entrante a la pantalla en este caso. Porque bueno, estas cruces representan la colita de una flecha. Por el contrario, si nosotros vemos de esta manera representado el campo magnético a través de puntitos, quiere decir que es un campo saliente, en este caso de la pantalla. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos determinar la fuerza magnética sobre una corriente. En este caso, fíjense que aquí hay un gráfico que me muestra un conductor de longitud L, a través del cual circula una corriente, en este caso J dice, y fíjense que si la corriente circula hacia allá, obviamente las cargas en movimiento van a circular en sentido de la corriente. Si yo conozco la longitud del conductor, la magnitud de la corriente que circula a través de él y obviamente la magnitud del campo magnético, puedo determinar la magnitud de esa fuerza magnética utilizando esta fórmula. Corriente multiplicado por el vector longitud multiplicado vectorialmente por el vector campo magnético. Entonces, fíjense cómo en este caso yo puedo determinar la dirección de la fuerza magnética. Los dedos apuntan en dirección de la corriente, por decir en dirección de la velocidad. El campo enrollando los dedos hacia adentro. Y fíjense que la fuerza apunta hacia allá. En este gráfico que vemos aquí. Fíjense los dedos hacia arriba en dirección de la velocidad. Luego enrollados hacia la dirección del campo. Y el dedo pulgar me indica la dirección de la fuerza. Entonces, esta es una regla bastante fácil para poder determinar la dirección de la fuerza magnética. Ahora, también puedo identificar la dirección de la fuerza magnética no teniendo en cuenta la velocidad, sino teniendo en cuenta, uno, la dirección de la corriente, la dirección del campo y la dirección de la fuerza. Para poder determinarlo, también se trabaja con la regla de la mano derecha. Pero ahora, fíjense que el dedo índice indica la dirección de la corriente. El dedo del medio, la dirección del campo, y el dedo pulgar, la dirección de la fuerza. Fíjense en este caso, cómo ustedes aplicarían la regla de la mano derecha. Fíjense, la velocidad apunta hacia allá. Por lo tanto, si esta es mi regla, mi mano derecha, el vector velocidad está hacia allá. El vector campo magnético apunta hacia adentro. Entonces, si la velocidad va hacia allá, el campo magnético apunta hacia adentro y fíjense que el dedo pulgar me indica la dirección de la fuerza. Supongo que los que han llevado con el ingeniero Monzón esta parte, él habla de la regla de la mano derecha y le dice de la siguiente manera. Co, ca, fu. Corriente, campo, fuerza. Eso nunca me olvidó, bueno, porque el ingeniero Monzón también ha sido mi docente de física 3. Y eso siempre se me ha quedado aquí. Él habla de esta regla de la mano derecha y siempre dice, ¿verdad? Cuando está explicando ko, ka, fu. Para poder hallar, en este caso, o determinar la dirección de la dirección de la fuerza magnética. Aquí hay unos ejemplos que me muestra la dirección de las fuerzas y que se puede determinar con la regla de la mano derecha. Fíjense, si no circula corriente, obviamente no va a haber ninguna carga en movimiento. En ese caso, no hay ninguna fuerza magnética. Pero, ¿qué pasa cuando hay corriente en la presencia de un campo magnético? Esto también ha sido demostrado en el experimento realizado por Ørsted
Y fíjense que el conductor tiende a deformarse un poco. Eso debido a la presencia o a la existencia de una fuerza magnética. Entonces, fíjense en este caso, ¿cómo podemos nosotros identificar la dirección de la fuerza? Aplicamos la regla de la mano derecha. El dedo índice apunta a la corriente. Entonces, fíjense que en este gráfico del inciso C, la corriente apunta hacia arriba. El dedo del medio apunta al campo. Entonces, si la corriente es hacia arriba, fíjense que el campo en este caso es hacia adentro. Y por eso el dedo pulgar me indica la dirección de la fuerza hacia allá. Jóvenes, ustedes pueden chequear algunos ejemplos más de cómo utilizar la regla de la mano derecha, que no es para nada complejo. Y aquí hay otro ejemplo, fíjense, en caso de que la corriente sea en el otro sentido, la fuerza magnética es hacia el otro lado. Ustedes identifiquen con la regla de la mano derecha que la fuerza en este caso va hacia ese lado. A ver, trabajen con la regla de la mano derecha. Obviamente que aquí va a ser un poquito más complejo. La corriente apunta hacia abajo. Entonces la manito tiene que estar hacia abajo. El campo apunta hacia adentro. Entonces el dedo del medio hacia adentro. Y fíjense que la corriente va a quedar hacia ese lado. Como les digo, es una regla bastante sencilla, pero que me permite a mí poder determinar la dirección de la fuerza magnética. Bueno, esto lo vamos a dejar, todavía no quiero mostrarles esto, pero aquí un poquito muestra lo que ha hecho Ørsted relacionado con el magnetismo y la electricidad. ¿Qué es lo que ha hecho él? Bueno, ha hecho un experimento similar a este, ha colocado un conductor, ha hecho circular corriente a través de ese conductor y ha verificado que las agujas de una brújula se movían ante la presencia de una corriente. Más tarde, Faraday ya ha podido seguir estudiando a través de estos estudios de Ørsted y ha logrado identificar una relación bastante fundamental entre la electricidad y el magnetismo, como les decía, que es conocido como el electromagnetismo. Bueno, ahora vamos a pasar un ratito a la guía. Fíjense que la guía también les muestra de manera teórica cómo poder determinar el valor de una fuerza magnética, cuál es la característica de o cuándo se puede presentar una fuerza magnética, pero me vengo a esta parte de la guía para hablar de lo que es un selenoide y las características del selenoide. Bueno, el día de hoy, supuestamente en el laboratorio deberíamos trabajar con los selenoides que tenemos en el laboratorio. ¿Qué es el selenoide? Lo que dice su guía, un selenoide es un alambre enrollado, como el que vemos claramente en esta imagen, en forma de bobina helicoidal, o en otras palabras, consiste en un devanado helicoidal de alambre sobre un cilindro. Es como un hilo, ¿verdad?, de alambre alrededor de un cilindro. Por lo regular, de sección transversal circular. Puede tener cientos o miles de espiras. ¿Qué son las espiras? Obviamente los redonditos del selenoide. Cada una de las cuales se puede considerar como una espira circular y se encuentran sobre planos que forman ángulo recto con su eje longitudinal. Puede haber varias capas de devanados. Entonces, fíjense que un selenoide puede ser así o puede estar formado por varias capas. ¿Cuál es la particularidad de este selenoide? Fíjense, si es un conductor de manera circular, cuando por un selenoide circula una corriente, como la que vemos aquí, fíjense esta corriente morada que circula alrededor de este selenoide, el campo total en todos los puntos es la suma vectorial de los campos generados por las espiras individuales. Entonces, fíjense que de manera individual cada espira tiene su propia intensidad de corriente. Por lo tanto, cada espira es capaz de generar un
campo magnético o un vector campo alrededor de ellas. ¿Cómo yo puedo determinar la intensidad de campo total generada en un selenoide? Sumando de manera vectorial todos los campos generados de manera individual por cada spin. Queda menos de un minuto de reunión, jóvenes. Porfa, vuelvan a incorporarse ahorita y terminamos la parte teórica para entrar de llano a la parte práctica. Ahorita, Tigres.